Este video llega a ustedes gracias a Digma, una empresa de marketing digital, advertising y artículos personalizados. Cuando hablamos de 1917, solemos enfocarnos más en el aspecto técnico, el cómo el hecho de que está editada para que todo el metraje se sienta como un único plano secuencia es un logro cinematográfico impresionante. La cinematografía de Roger Deakins es una preciosidad, equiparándose con su trabajo en Blade Runner 2049, y la banda sonora de Thomas Newman es absolutamente impecable. Pero solemos pasar por alto algo crucial, y eso es, bueno, la historia que nos están contando. Mi colega Mixael, el rey cínico, me sugirió un tema que abarcara lo que es el texto y el subtexto. Y aunque es un video que tengo pendiente, creo que puedo explicar brevemente de qué va en esta mega reseña. De forma resumida, el texto es básicamente la obra como tal, los eventos y los diálogos que están a la vista de manera explícita, mientras que el subtexto es lo que la obra no te está mostrando directamente. Sin embargo, el lector o el espectador lo puede detectar, porque de manera implícita sentimos que nos están diciendo más de lo que están mostrando. Es una forma de separar lo dicho y lo visto de la intención. Un ejemplo sencillo sería cuando estás disfrutando de un almuerzo y tu amigo, que no tiene que comer, te dice: vaya, eso es mucha comida para una persona. Si eres ingenuo, pensarás que está elogiando tu abundancia en el arte del buen comer, pero si prestas atención, te darás cuenta que básicamente tu amigo te está diciendo: tengo hambre y quiero de tu comida. Idiota. Por supuesto, esto es un ejemplo tan básico que estoy simplificando en exceso una materia que es mucho más compleja, pero técnicamente el subtexto explora lo que es la interpretación de una historia y las acciones de los personajes, más allá de lo que se ve de manera explícita. ¿Cómo aplica esto a la más reciente obra de Sam Mendes entonces? La premisa de 1917 es sumamente sencilla. Dos soldados tienen la misión en la que deben ir del punto A al punto B para entregar un mensaje. Eso es todo. De entrada, no parece haber mucha substancia en esta sinopsis, pero es en el desarrollo de este viaje que empezamos a notar cosas, y es cuando el subtexto entra en acción. La trama sigue a Blake y a Schofield, dos soldados británicos a quienes les encomiendan enviar un mensaje al coronel Mackenzie para que detengan una gran batalla contra los alemanes, por tratarse de una trampa en la que millones podrían morir. Se trata de un viaje en que acompañamos a dos soldados que, aunque sean compañeros de trinchera, ambos son totalmente opuestos. Blake es el típico soldado noble e inocente, que cree en el deber y en la justicia, un entusiasta que cuenta historias en un viaje, el joven idealista que ve valor en el recibimiento de una simple medalla por ser un héroe. Schofield, en cambio, es un soldado más pesimista que Blake, y a quien todo le da igual, que solo cumple con su tarea porque se lo ordenan, no porque crea en el deber o en la excelencia. Un cobarde que no lo piensa dos veces para intercambiar una merecida medalla por una botella de vino. La escena en que Schofield le confiesa a Blake que le da igual volver a casa o estar en la guerra es vital. No lo dice de manera expresa, pero su descontento y el dolor que muestra en sus ojos lo dice todo. Detesta la idea de volver a su hogar porque le resulta dolorosa. Le duele el saber que no podrá disfrutar el poco tiempo que tendría con su esposa y sus hijas, porque sabe que después tendría que despedirse de ellas para luchar en más batallas. La mera idea de la paz en tu hogar resulta ser un infierno disfrazado cuando sabes que al día siguiente te espera otra guerra que no podrás soportar. Es agobiante. Si lo extrapolamos a la vida cotidiana de un civil cualquiera, sería el equivalente a sentirse angustiado por las tardes del domingo. La mera idea de que al día siguiente será lunes y tocará volver a la rutina sofocante, al estrés laboral, a las responsabilidades indeseables y al caos del tránsito te abruma porque sientes que los malos ratos se hacen eternos, mientras que los buenos pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero todo eso ocurre por la percepción que tenemos de cierta dimensión que nos domina. Viendo más allá del texto que se nos presenta, podremos notar que el mayor enemigo de los protagonistas no son los alemanes, no son los campos abiertos que dificultan su cobertura, ni los escasos recursos. El mayor enemigo de estos soldados
es el tiempo. La misión de enviar el mensaje al coronel y a su batallón es una guerra contra el tiempo. El tiempo es lo que Scofield maldice cuando piensa en su retorno a casa. El tiempo es lo que se eterniza para estos jóvenes cuando emprenden un viaje hacia donde no quieren estar. El tiempo parece ser el único bien inmaterial que no se recupera una vez que se pierde. El valor de nuestra estadía en este mundo se mide por la manera en que aprovechamos nuestro tiempo aquí. Pero ¿qué es el tiempo exactamente? Para muchos, el tiempo es visto como un periodo determinado, durante el cual se desarrolla un acontecimiento. Para otros, el tiempo es lo que sostiene el desarrollo de nuestra existencia. Sin embargo, conforme a la teoría moderna de los físicos, se entiende que no existe tal cosa llamada tiempo. Es una ilusión creada por la mente humana para poder justificar la manera en que nosotros percibimos la sucesión de los eventos, pues como seres tridimensionales que somos, solo podemos percibir la sucesión de estos eventos de forma lineal. Hay una razón por la cual al cerrar tus ojos para dormir y al abrirlos de nuevo para despertar, sientes que pasó un segundo, cuando en realidad transcurrieron 8 horas, solo que tu mente no lo percibió así, porque no estaba consciente. Es otra manera de entender la teoría de la relatividad de Einstein. Es por esto que cuando te diviertes el fin de semana, pierdes la noción del tiempo y sientes que todo pasó en un instante, mientras que los demás días de la semana se te hacen eternos, porque estás más enfocado en que llegue la hora de volver a casa. Estás presente en el momento. Y ese es el punto de todo esto, estar presente. Sam Mendes nos cuenta esta historia a través de un único plano secuencia. Desde el momento en que inicia la película hasta el final, se supone que no hay un solo corte de cámara. Todo se desarrolla como si fuese una sola toma. Pero esto no es una decisión estética de presentar la película solo para que sea un artilugio del cual alardear. Es una manera muy particular de que nosotros como audiencia estemos presentes en este viaje con estos soldados y experimentemos cada instante como si estuviésemos ahí. La percepción del tiempo que tienen los protagonistas se vuelve la nuestra, por lo tanto estamos tan alerta como ellos. Queremos hacer el menor ruido posible para no alertar al enemigo que podría estar cerca. No queremos pestañear un solo instante. Nos fijamos en cada sección de cada imagen, por si hay algún detalle que se nos escapa o alguna amenaza que podría estar detrás de ese muro. Es una nueva manera de ver una película de guerra, no como una cinta de acción, sino como una película de terror. El suspenso que sentimos a cada segundo se asemeja al temor que nos da en la oscuridad de un pasillo desolado y silencioso. No nos aterra lo que podemos ver, sino lo que no estamos viendo. Nos aterra la profundidad de un océano porque no sabemos qué puede haber allá abajo. De ahí la brillante decisión de presentar esta obra en un único plano secuencia. Al entenderlo de esta forma, este método para presentar la película deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. No había otra forma de contar la historia de 1917 más perfecta que esta. Desde hace tiempo, el director Sam Mendes ya venía experimentando con las tomas largas para una sola secuencia. Vimos sus pinceladas en Skyfall, en la escena en que Bond finalmente conoce al villano Silva. Luego, en Spectre tuvimos una evolución de esta escena, con una única toma en la que James Bond anda por las calles de México. De ahí lo seguimos a la entrada y a la habitación del hotel, y de ahí lo seguimos hasta los techos, que es cuando empieza su misión. Todo eso sin un solo corte, un momento simplemente impresionante de ver en el cine. Pero 1917 es la evolución definitiva de ese experimento, que da como resultado algo más que un espectáculo visualmente impecable. Es una forma inventiva de alimentar la narrativa misma. Si en cintas como Birdman, el director González Iñárritu se auxilia del único plano secuencia para dar la sensación de que los actores están viviendo una obra de teatro en la que no hay cortes, Sam Mendes lo utiliza en 1917 para reflejar la percepción del tiempo que viven los protagonistas. Esta película tiene una escena que ha sido criticada por más de una persona y parece que no es totalmente comprendida. Es la escena en que Scofield recibe un disparo en el casco y queda inconsciente.
increíble. Para muchos resulta decepcionante que al final la película sí mostrara un corte evidente y que al final no mantuvo la única secuencia que se prometió. Pero esa crítica pierde sentido si dejamos de ver el único plano secuencia de esta película como un lujo del cual alardear, siendo en realidad un medio para ponernos en las botas del soldado. Por lo tanto, si el protagonista pierde la conciencia en un instante, nosotros también perdemos la noción del tiempo junto con él. Más que romper la inmersión, diría que la película se mantiene fiel a la misma, y este corte es la prueba definitiva de ello. Y similar al tiempo que vuela cuando despertamos, en el momento en que el personaje se reincorpora a la acción, la noche ya ha caído, y lo que sigue a continuación es alarmantemente extraordinario. La cinematografía de Roger Deakins se esmera en su máxima potencia, mostrándonos un plano donde se aprecia un escenario que parece sacado del mismísimo infierno que describe Dante en su obra La Divina Comedia. Es magnífico y precioso, como a la vez aterrador y espeluznante. Y es aquí donde se esmera el compositor Thomas Newman con su música. El tema que suena en esta escena se titula The Night Window, la ventana de la noche en inglés. Es un tema de descubrimiento, de asombro y magnificencia al ser testigos de algo deslumbrante, pero también suena misterioso e intimidante al vernos atravesando una tierra maldita donde reina la muerte. 1917 tiene un método muy peculiar de retratar la muerte en una película de guerra. En muchas cintas de cine bélico, la muerte es vista como un momento de honor y valentía, en la que somos testigos de la caída de héroes que serán recordados por su grandeza. Sin embargo, 1917 nos muestra la muerte de una forma más grotesca y cruel. Aquí no hay honor ni grandeza, solo sufrimiento y miedo. Los cuerpos putrefactos que encuentran dispersos en los campos y en el agua dan asco y pavor. He aquí la ventaja de que la película esté ambientada en la Primera Guerra Mundial. Es una época que no ha sido tan explorada por Hollywood como si lo ha sido la Segunda Guerra Mundial. La primera fue una guerra de trincheras, donde la ventaja todavía se determinaba por el territorio ocupado. No se tenían los avances tecnológicos que ya había en la Segunda Guerra Mundial, por lo que los conflictos eran a distancias más cortas, más físicas y por ende mucho más violentas. La sensación de esperanza escaseaba y era más difícil evitar que la moral cayese por el suelo. Era más fácil volverse adicto a la calma y a los momentos de luz, aunque éstas se manifestasen como una pequeña vela. El momento en que Scofield finalmente encuentra el segundo batallón es importante por esto. I am a poor wayfaring stranger. La canción que recita el soldado al centro con una voz casi angelical se titula Wayfaring Stranger. Su origen es indefinido, pero ha tenido una infinidad de versiones a través de los años. Es una canción sobre un viajero sin rumbo aparente, un extraño que ha perdido la noción del tiempo y el espacio, un individuo que solo quiere llegar a casa, pero que sabe que para llegar tendrá que atravesar todo un infierno lleno de retos. Toda la travesía en 1917 se sintió como un viaje épico en el que este soldado atravesó una odisea, una pesadilla que se sintió como una década, cuando en realidad fue una caminata que apenas le tomó un día. Fue apenas un instante, pero que ha dejado cicatrices permanentes. Una vez cumplida la misión, el protagonista termina sentándose al costado de un árbol, igual que al inicio de la película. Todo termina como empieza. Sin embargo, todo ha cambiado y él es una persona diferente, tras haber atravesado un infierno en un segundo, una eternidad en un instante. Lo último que hace es apreciar unas fotografías de su esposa y sus hijas, con un mensaje pidiéndole que vuelva a casa. Ahora más que nunca, Scofield entiende el valor de su hogar y el tiempo que anhela aprovechar con su familia. Esto es 1917, el eterno instante. Muchas gracias a mis queridos Patreons, a mis suscriptores y a la empresa Adigma
por hacer posible la creación de estos videos. Si desean apoyarme en el crecimiento del contenido, son invitados a aportar en mi cuenta de Patreon a través del enlace que les comparto en la descripción de este video. Si son nuevos en el canal, les invito a que se suscriban para que estén atentos a más videos que vendrán próximamente.